Empezamos entonces a las 7 de Perú. Ya, perfecto. Vale. Ujú. Ya estamos en la hora, claro. Perfecto, entonces vamos a dar inicio el día de hoy. A mí me faltan 2 minutos todavía. Ah, ¿Sí? sí, tiene 2 razón. minutitos, Faltan ya, 2 perfecto. minutos, sí. No, Ya, respetemos el horario. Eso hace muy bien. La gente se acostumbra bien también con el horario así, justo. ahí, listo, estamos entonces a 1 minuto. Hasta eso vamos admitiendo a nuestros invitados aquí a nuestra sala, lo vamos aceptando. Ahí está, están ingresando. Muy bien, entonces estamos ya a unos segunditos de las 7 de la noche. Hasta ello vamos recibiendo a cada uno de nuestros invitados en sala. Reciban un saludo cordial de nuestro director de la escuela, el doctor Guillermo Raffo Ibarra. Asimismo, también, estimada concurrencia, un saludo cordial de nuestra coordinadora del programa de educación continua, Magíster Doris Naula. El día de hoy estamos justamente aquí para poder concretizar un evento muy importante para todos nosotros. Este webinar denominado Diálogo entre riesgos físicos y psicosociales en el trabajo es una antesala al programa de especialización en psicosociología laboral. El día de hoy vamos a tener como moderador al doctor Fermín Ruiz, y quien más adelante nos va a presentar también al doctor Luis López. Previo a ello, nuevamente reiteramos nuestro saludo muy cordial a cada uno de ustedes por participar en este evento de talla internacional, el cual nos engrandece mucho a la escuela recibir a estos dos grandes profesionales. Vamos entonces a iniciar con el doctor Fermín Ruiz. Vamos a conocer un poquito más sobre él, la trayectoria que tiene, la formación que él también ha recibido. Entonces, vamos a destacar en él, tiene una maestría en ergonomía laboral por la Universidad Científica del Sur. Es un especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente por la Universidad Cayetano Heredia. Asimismo, goza de un diplomado en gestión y gerencia de los servicios de salud de la Corporación Americana de Desarrollo por la Universidad Ricardo Palma. Una diplomatura de estudio en dirección estratégica en gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo por el Instituto para la Calidad de la Pontífice Universidad Católica del Perú. Asimismo, es auditor en seguridad y salud en el trabajo, calidad y el medio ambiente, certificado por SGS. Entonces, estimada concurrencia, con ustedes vamos a recibir de una manera muy afectuosa a nuestro doctor Fermín, quien va a continuar con la presentación y el saludo también hacia cada uno de ustedes. Te escuchamos, Fermín. Muchas gracias, doctora Ramos. Muchísimas gracias por la bienvenida y por la presentación. Yo muy contento de estar nuevamente con ustedes y poder presentar a una persona que yo la conocí cuando hacía la maestría en salud ocupacional y obviamente disfruté mucho de sus clases, de sus exposiciones y espero que ustedes lo hagan también. Hoy nos reúne un tema
¿cómo decir esto? Difícil de encararlo, porque es como nosotros, o cuando analizamos nosotros los peligros en el trabajo, siempre lo hacemos de manera separada. Y una vez conversando con mi gran amigo Ger Ramírez, que para él va también esta presentación, nos pusimos a pensar, dialogando, cómo nosotros podemos hacer para poder evaluar riesgos o peligros o la interacción que tienen estos en relación a un puesto laboral. Entonces, bueno, salió la idea y hemos madurado la idea con el doctor López y por eso estamos en esta presentación. Permítanme presentar al doctor Luis López Mena. Él es doctor en Filosofía y Letras, sección Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, psicólogo por la Universidad de Chile y antiguo profesor invitado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada en España. Antiguo profesor del Máster en Prevención en Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Es profesor del Máster Internacional de Medicina Ocupacional y Máster de Economía de la Universidad Científica del Sur de acá, de Lima. Eso lo ha hecho entre el 2012 y el 2020. Distinción nacional en Chile en Ciencias del Comportamiento aplicadas a la prevención de riesgos laborales. Director de PERSIT Limitada, que ha colaborado mucho aquí en el Perú en temas muy relacionados a los factores psicosociales. Es autor de libros y publicaciones en psicología aplicada en la seguridad del trabajo, miembro titular de la organización Behavioral Management Network. Con ustedes, el doctor Luis López Mena. Adelante, doctor. Su micro está apagado, doctor. Hola, buenas tardes, ahí sí. Ahora sí, perfecto. Pues muchas gracias por la amable presentación, el generoso recuerdo de nuestro querido Oscar y, por cierto, el también muy amable recuerdo de las oportunidades que tuvimos de interactuar en el máster de ergonomía. Ahora bien, claro, como muy bien lo señalaba, pues no es fácil encarar el tema de hoy día, pero en algún momento teníamos que empezar a hacerlo, especialmente hacerlo en castellano, que siempre estamos un poco más atrás que los especialistas anglosajones. Por lo tanto, el tema de esta tarde, pues es ese llamado diálogo entre los riesgos psicosociales y los riesgos físicos del trabajo. Aquí hay una cuestión que para mí es importante destacar antes de comenzar, que en los últimos años ha habido un singular interés por parte de los psicólogos del trabajo y de otras especialidades también, curiosamente, por los riesgos psicosociales del trabajo. Pero no ha ocurrido lo mismo con los riesgos físicos del trabajo. Son tan importantes como aquellos o más. Es muy difícil de decir cuál es más importante. Pero llega la hora en que tenemos que empezar a pensar en cómo hacemos para analizar la interacción entre dos tipos de riesgo que confluyen en el momento del trabajo en las distintas empresas u organizaciones. Yo no quería traerles una presentación, pero al final opté por hacer una. Y si me ayudan, pues les explico cómo la pongo aquí, ¿no? A ver, déjenme verlo. Aquí está. ¿Se ve ahí? Tiene que compartir pantalla, doctor. Ah, ya. Tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón. Yo pensaba que ustedes me compartían pantalla. Ahí estamos. Sí, ahora sí. Está perfecto. Ahora, vale. Solamente presenta su... Ahí está. Ahí vamos con entonces la Está presentación. perfecto.
Bueno, pues efectivamente, tal como ustedes vieron, esta amable presentación que se nos hizo ya está hecha. Y la dificultad de este diálogo es que al mismo tiempo es un desafío cuando queremos analizar de qué forma el comportamiento está involucrado tanto en unos como en otros. Por ejemplo, en los riesgos físicos sabemos que se responsabiliza el comportamiento de los trabajadores hasta en un 88%. En las líneas que ven ustedes abajo de cada lámina hay las referencias que respaldan las afirmaciones que vamos haciendo. Entonces, pues nos corresponde también ver que la conducta también es parte activa en la generación y matificación de los riesgos. Y esta unión que hace la conducta es el desafío que enfrentan especialmente los psicólogos, los ergónomos, los médicos ocupacionales y los ingenieros para entender cómo poder tratar simultáneamente con estos dos tipos de situaciones. Ahora, naturalmente hay que hacer un cierto camino mínimo por el tiempo y por las posibilidades que ofrece un conversatorio de este tipo, pero para enfrentarlo es conveniente que veamos cómo se surgen estos riesgos, cuáles son las características, las similitudes o diferencias, y coger algunos ejemplos que ya están en esta dirección, que se encaminan en esta dirección. De allí se derivan enormes desafíos para los profesionales que había antes mencionado. Como ustedes saben, los riesgos físicos surgen con la revolución industrial. Aquí hay dos revoluciones, dos formas bruscas de cambio de los procesos industriales, los procesos de producción o los procesos de convertir la materia prima en productos, bienes o servicios, que se intersectan para dar origen a nuevos tipos de riesgos. La revolución industrial, por su parte, dio origen a los riesgos físicos. Probablemente la gente sufría accidentes antes también, cuando cazaban mamuts o algo por el estilo, pero no en la escala que se produjeron cuando se introduce la revolución industrial. Posteriormente, una nueva revolución, en años relativamente recientes, la revolución del sector servicios, el incremento enorme del sector servicios y la revolución telemática dan origen a los riesgos psicosociales, o más bien, antes que dar origen, diríamos que los ponen en evidencia. Estos riesgos estuvieron siempre en el trabajo. Lo que ocurre es que estaban ocultos o sumergidos detrás de los riesgos físicos. Porque, si lo pensamos bien, evidentemente que el acoso laboral, el acoso sexual, siempre existió. Lo que pasa es que ahora, con el advenimiento del sector servicios, el crecimiento de este sector, han tomado mayor relevancia y se ha dictado una serie de normas y regulaciones que pretenden contribuir a controlarlos. Pero en esencia surgen de dos cambios bruscos en el mundo del trabajo tal como lo conocíamos hasta entonces. Tiene algunas características interesantes. Los efectos de estos riesgos producen daños a los trabajadores, ya sea en su integridad física o en su salud psicológica. En el trabajo, cuando estamos en el taller, vemos que unos riesgos son más visibles que otros. Por ejemplo, es más fácil observar y medir los riesgos físicos. Los riesgos psicosociales suelen ser invisibles, especialmente al principio, cuando tú ves a dos personas conversando. No sabes qué se están diciendo, ni puedes tampoco intuir, salvo por gestos o algunas conductas demasiado obvias, que hay una situación incómoda, al menos para uno de ellos. La implicación de la conducta es claramente más evidente en los riesgos psicosociales. Si en los riesgos físicos es el 88%, cuestión que también es algo conversable, en los riesgos psicosociales es el 100%.
porque sin interacciones sociales no hay riesgos psicosociales. También existe ya una tradición de estudios que ha dado origen a conocimientos que se han dedicado a estudiar el riesgo físico. Ahora, en los riesgos psicosociales, en cambio, el riesgo es más reciente. El estudio de estos riesgos es más reciente. Recién en 2001, la Unión Europea definió el acoso laboral, y eso ya fue un importante avance. Como dijimos, ambos tienen efectos que no son menores. Por una parte, los riesgos físicos llevan a los accidentes de trabajo con lesiones leves, graves, incapacitantes y a la fatalidad. Y por su parte, los riesgos psicosociales en el trabajo van desde la ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, pérdida de empleo o suicidio. Entonces, son de una gravedad similar en último término. Quizás no en la misma cantidad y no con la misma vistosidad, porque la sangre que se produce en una lesión siempre va a ser mucho más vistosa que una ansiedad o una depresión. La implicación de la conducta humana en estos dos tipos de riesgo genera la necesidad de construir puentes entre la prevención de riesgos de distinta naturaleza y la psicología del trabajo. Porque hay una cuestión que hay que dejarla clara. El objeto de estudio de la psicología del trabajo, mediante el uso del método científico, es la conducta humana. Y la conducta es la que está presente de forma muy marcada en los dos tipos de riesgos. Por lo tanto, es necesario construir este puente entre la prevención de riesgos laborales, la prevención de riesgos psicosociales y la psicología del trabajo. Aquí hay una gran tarea por delante y, como decíamos al inicio, un gran desafío para los psicólogos actuales y futuros, especialmente para los futuros, porque esta tarea está recién iniciándose, de manera tal de colaborar, aportar al desarrollo del conocimiento aplicado a estos dos tipos de riesgos y a su prevención, por supuesto. La ciencia de la conducta, la psicología, ha contribuido hasta ahora a los dos tipos de riesgos, a prevenir los dos tipos de riesgos. Si pudiéramos separar los aportes, bueno, se comenzó con los exámenes psicológicos de seguridad. Esto fue en el año 1934 en Francia, el estudio de los ferrocarriles franceses, que es muy renombrado para quienes se dedican a estos temas. Luego se han estudiado las actitudes, se ha mejorado la capacitación, se han aplicado técnicas de psicología social al trabajo con los comités de seguridad, los métodos conductuales, como la seguridad basada en la conducta, y otros posteriores que también están aportando lo suyo en materia de prevención de riesgos físicos. Ahora, en cuanto a la contribución de la psicología a los riesgos psicosociales, a la prevención de estos riesgos, se comenzó por identificarlos, por elaborar instrumentos de medida de distinto tipo, cuestionarios, encuestas, inventarios, etc. El estudio de las diferencias individuales, por ejemplo, los perfiles del acosador, los perfiles del acosado, etc. La propuesta de normas, la construcción de medios de formación, la elaboración de planes de trabajo y finalmente la verificación de resultados, que siempre es necesario hacerla. ¿Cómo interactúan estos riesgos en el trabajo? Veamos algunas cuestiones que ya están más o menos claras, que hay una asociación, una vinculación entre ambos. Por ejemplo, las condiciones psicosociales, cuando son de mala calidad, se asocian con incidentes cardiovasculares, con sintomatología depresiva, con enfermedades que provocan periodos de largo absentismo, enfermedades musculoesqueléticas y alteraciones de la salud psicológica. Estas asociaciones son importantes y han ido en este camino. Veamos algunos estudios más específicos. Por ejemplo, en Corea se estudiaron factores psicológicos del trabajador que estaban vinculados con absentismo por lesiones vinculadas al trabajo. Por ejemplo, la violencia laboral
y el aumento de la tensión laboral se vincularon con el absentismo debido a lesiones en el trabajo, con un grupo bastante amplio de 10.000 personas, 10.000 trabajadores. Y estas ausencias fueron el cuádruple si se comparan con los trabajadores en bajo nivel de riesgo psicosocial. Aquí hay algo que hay que señalar. Yo no le pongo el detalle numérico de estos estudios, pero piensen ustedes que en realidad el problema de asociar dos fenómenos en una situación es establecer cuál es causa del otro. Y eso hasta ahora no se ha logrado. Cuando yo hablo de vinculación, de asociación o de interacción, estoy en el nivel en que están actualmente los estudios, que en su mayoría son estudios correlacionales. Pero tenemos que llegar a ser capaces de decir qué riesgo es causa del otro, o a la inversa. Y en qué condiciones, especialmente en qué condiciones organizativas. Eso es el desafío pendiente. Aquí, por ejemplo, se analiza que el exceso de lesiones ocupacionales en Noruega se atribuyó a la tensión laboral. Por ejemplo, a las exigencias emocionales elevadas podían afectar a un 11 y al 14%, entre el 11 y el 14% de la población. Todo esto se hacen con los estudios estadísticos respectivos, pero también en el nivel que hemos comentado. Aquí hay un estudio que está hecho en España. Por ejemplo, en los varones, la poca autoestima, el poco respeto por sí mismo, se vinculan con niveles desfavorables de apoyo social. Vamos a ver que el apoyo social en algún momento es tremendamente importante para el control de los estresores en el trabajo. Por su parte, en las mujeres, las demandas psicológicas y el trabajo activo fueron asociados todos ellos con accidentes o incidentes ocupacionales. Este es un trabajo del año 2016, parece que hasta ahora es el único trabajo en castellano, bueno, en España, no está en inglés, y en España sobre estos temas. También el año pasado, el 2021, en Francia, tuvieron 6.900 trabajadores en un estudio longitudinal. Los resultados mostraron que la alta exposición a riesgos psicosociales tuvo un efecto nocivo en la incurrencia de lesiones en el lugar de trabajo. Ahora, es evidente que la diferencia en las tasas de lesiones en el lugar de trabajo pareció aumentar también con la exposición física. Ellos utilizan la reducción múltiple de Poisson. Es diferente estadísticamente al odd pair, porque el odd pair vincula la presencia de un fenómeno en un grupo y la posible presencia del mismo fenómeno en otro grupo. Este es un trabajo muy reciente, el año pasado, es muy interesante. En el programa de perfeccionamiento psicosocial que vamos a desarrollar con esta universidad, vamos a hablar, además de los riesgos psicosociales, con especial énfasis en el estrés. Porque como veremos más adelante, el estrés se emplea como ejemplo de la vinculación de los riesgos psicosociales y los riesgos físicos de accidente. Por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, los conflictos emocionales, la inseguridad en el trabajo y otros son o están anunciando un aumento de la accidentabilidad laboral. Dado el carácter policausal de los accidentes de trabajo y las múltiples variables implicadas, se requiere efectuar estudios integradores. Estos estudios deben incorporar variables conductuales del puesto y de la organización.
Los programas requieren controlar los estresores para reducir la accidentabilidad y al mismo tiempo perfilar a los empleados que están menos implicados, son menos autoeficaces y son menos satisfechos, además de mostrar déficit en su salud física y psicológica. ¿Decías algo, Fermín? No, se ve que no. Naturalmente, una de las fórmulas de salir adelante con este tema es efectuar estudios longitudinales que permitan conocer los antecedentes y, por supuesto, las relaciones entre las variables, ya sean estas relaciones inversas o recíprocas. Esta evolución temporal de las puntuaciones puede facilitar la identificación de los factores conductuales implicados en la génesis del estrés y en la accidentabilidad. También es necesario los estudios multinivel para conocer en qué nivel personal, grupal u organizacional se producen las relaciones entre estrés y accidentabilidad. En resumen, la evidencia científica sugiere que la presencia de riesgos psicosociales en el trabajo y el estrés derivado se encuentra en el origen de enfermedades de toda naturaleza, desde las cardiovasculares hasta las musculoesqueléticas y aún el resfrío común. Y aquí hay una serie de citas. Pero esto de que el estrés como riesgo psicosocial tiene el origen de enfermedades de toda naturaleza, nos hace también evidente la necesidad de poder identificar con propiedad la relación y qué tipo de relación existe entre ambos tipos de riesgos. Volviendo a lo que indicábamos al principio, estos puentes deben servir para aplicar los conocimientos de la psicología y la neurociencia a la prevención de estos riesgos de distinta naturaleza en el trabajo. Como ven, hay camino, se ha hecho algo de camino, pero hay que perfeccionar la calidad del camino. Un apoyo importante desde el punto de vista legal es que en Perú existe la ley de seguridad del trabajo, que es muy moderna, contiene una cantidad de conceptos de psicología aplicada a la seguridad que son importantes. En ese sentido es una de las más modernas que conozco. Y el artículo 77 habla de riesgos en general. No habla de riesgos psicosociales o de riesgos físicos. Habla de riesgos. Ese es un soporte legal para el trabajo del especialista en estas materias. Bueno, eso es lo que yo tenía que decirles. No sé si ustedes tienen algún comentario que hacer, Sí. pero este es el estado de la cuestión. Muchas gracias, doctor López, por su presentación y por lo claro que está. Permítame un momento, antes de las preguntas, pasar a la presentación del programa que estamos preparando y que esta presentación forma parte de esta. Nosotros estamos desarrollando con el doctor López y con otros profesionales que vamos a hablar más adelante, el programa de especialización en psicosociología laboral. Extremadamente importante, no solamente en el tiempo, sino ahora con la coyuntura de la pandemia se ha hecho mucho más evidente la necesidad de tener programas preventivos y de control de riesgos psicosociales y sobre todo cómo afectan estos a la salud mental. El objetivo es desarrollar un programa y el objetivo de este programa
es proporcionar las herramientas y nuevas estrategias de intervención para asistir, identificar, evaluar y monitorear los factores de riesgos psicosociales en el trabajo, y en especial los temas como lo que estaba hablando el doctor, el estrés, el burnout, el acoso, el bullying, lo que permita crear entornos de trabajo saludables y en aras de un mejor rendimiento de la empresa. O sea, ya no es una cuestión nueva el determinar que los trabajadores sanos y saludables hacen que haya una productividad mayor de las empresas. Y para dar el cumplimiento del Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley mencionada por el doctor. Si bien es cierto, el objetivo es dar a conocer la psicosociología laboral, no nos vamos a demorar tanto en hablar sobre las herramientas, las distintas encuestas que hay dentro de Latinoamérica y dentro del Perú, sino qué hacer después, ¿no? Muchas veces uno te dice, ok, ya como la ley misma te dice, identificar el peligro y evaluar el riesgo laboral, que es la obligación, pues eso es lo que hace, solamente hace eso la empresa, ¿no? Evalúa el riesgo, manda las encuestas, levanta la información, la trabaja y ahí queda, porque en realidad, o sea, creo que ese es el 20% del trabajo. Porque lo que falta es lo más importante, que es, bueno, y ahora con la información que se tiene, ¿qué se hace? ¿No? ¿Cómo voy a intervenir a los trabajadores para que lo que haya baje y lo que no haya no exista? Todo eso lo vamos a discutir muy bien dentro del programa de especialización. Está dirigido a profesionales médicos, psicólogos, sociólogos, personal sanitario, profesionales en recursos humanos, directivos de empresas responsables de los servicios de prevención de salud laboral, tanto en empresas públicas como privadas. Y esto lo voy a, soy repetitivo en decirlo, y estamos ampliando un poco el margen de todos nuestros cursos y diplomados, básicamente porque tratamos de incluir a la mayor cantidad de recursos humanos identificado con la seguridad y salud en el trabajo de las personas. Ya en la pandemia hemos visto que nuestros legisladores, dentro de todas las normas que nos han enviado, siempre ponían un párrafo que decía, bueno, entonces, esto lo puede evaluar, esto lo puede determinar, validar, ¿no? Diagnosticar el médico ocupacional o la persona que haga sus veces. Y eso es muy fácil y peligroso de poner, ¿no? Porque el que haga las veces de alguien que por ende tiene que tener un conocimiento de seguridad y salud en el trabajo, tiene que tener experiencia en seguridad y salud en el trabajo. El que haga sus veces, pues, puede ser cualquier persona, ¿no? O sea, si no es un médico ocupacional, puede ser una enfermera, una enfermera ocupacional, un psicólogo, pero también hay trabajadoras sociales, hay gerentes de recursos humanos o personas, jefes de recursos humanos, que también estén involucrados en esto porque en realidad no hay otra persona que lo haga. Y necesitamos que esas personas tengan conocimiento para poder actuar bajo las circunstancias que nos está planteando la realidad, no solamente la pandemia. Bueno, perdón, antes de eso, este curso está planteado en 4 módulos. El primer módulo se va a tratar el riesgo psicosocial y el estrés laboral. El módulo 2 es el método de evaluación del riesgo psicosocial, donde ahí tocamos las evaluaciones de riesgos psicosociales, la intervención de los riesgos psicosociales. Además, en módulo 3 tenemos gestión del cambio organizacional, porque sin un cambio organizacional no hay o sea, si no hay un cambio organizacional, no hay no va a haber un efecto real en riesgos psicosociales.
Y el módulo 4 es el coaching como herramienta de intervención psicosocial, que ya hemos hablado en algún conversatorio anterior, que es una de las piedras angulares en el manejo de riesgos psicosociales que hay. La plana docente es de lujo, encabezados por el doctor Luis López Mena. Ya hablamos sobre la experiencia de él. Está también la doctora Susana Rubiol de España, que es doctora en psicología, consultora de CENEA, en áreas de promoción de la salud laboral, perito judicial en prevención de riesgos laborales. Está también la magíster Yulisi Tusaka en Perú. Es psicóloga con más de 12 años de experiencia en procesos de transformación cultural y organizaciones en distintos rubros industriales, docente de la UTSUR, máster de Biología Cultural de la Universidad Mayor de Chile, coach ontológica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ella es la que lleva el último módulo que estábamos hablando de coacheo a la organización. Y también está el magíster Arturo Jarrín Matute, que es el magíster en coaching profesional y psicólogo, especialista en el desarrollo personal, capacitaciones y realización de talleres presenciales y virtuales, con más de 7 años de experiencia dedicadas a la formación de liderazgo, habilidades blandas, equipos colaborativos y docencia universitaria. Habilidades blandas que son necesarias para el manejo efectivo de los riesgos psicosociales y de la interacción entre los trabajadores y la organización. Cintia, ¿me ayudas con esto, por favor? ¿No está Cintia? Bueno, el inicio es el viernes 5 de agosto. Los horarios son el viernes de 7:30 a 10:30 de la noche y el sábado de 9:30 de la mañana a 12:30 del día. Cada 15 días es este horario. Como han visto, cada módulo es un mes, consta de 2 sesiones cada 15 días. Entonces la duración es de 4 meses, la modalidad es totalmente virtual. La inscripción es 200 soles, la matrícula es 300 soles, con 4 cuotas regulares de 500 soles, y hay un convenio para con algunos descuentos del 15%. Básicamente los requisitos es DNI, pasaporte vigente, carnet de extranjería, solicitud de admisión debidamente llenada, él tiene que tener un grado de bachiller mínimo, constancia de pago por derecho de admisión. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta? Ya Cintia va a enviar en el chat, sus contactos para determinar si ustedes tienen algún tipo de pregunta. No era Cintia, era Melanie. Aquí están los contactos de Melanie, que gustosamente los va a poder atender a todos. Sí, Fermín. Así es, Fermín. Muchas gracias. Ahí estás, Melanie. En fin, bueno, ya lo dije. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, Fermín. Efectivamente, yo encantada de poder ayudarlos a todos los participantes. ¿Cómo está esta situación en la legislación chilena? Usted tiene usted es de ese país y siempre como que nosotros hemos volteado a ver qué están haciendo para replicarlo, para tratar de hacerlo nosotros también. ¿Cómo está la legislación chilena en situaciones de prevención de riesgos laborales? Bueno, en realidad, la legislación propiamente dicha, yo no lo oigo. Riesgos físicos, es bastante antigua. No se ha actualizado, solo se ha hecho parcialmente para los riesgos físicos. Ahora bien, para los riesgos psicosociales se ha efectuado una legislación específica para riesgos de acoso laboral o de acoso sexual. Existe, al igual que en Perú. En Perú también existe esta legislación, incluso creo que se dictó antes. Ahora, en cuanto a la legislación sobre riesgos físicos, la legislación peruana lleva una importante ventaja porque incorporó el lenguaje de la psicología del trabajo a
a la prevención de riesgos laborales de una manera sorprendente que, como les decía durante el momento que les comentaba estos temas, pues no lo he visto nuevamente en ninguna otra legislación, que suelo revisar, pero la legislación para nosotros es el respaldo, básicamente, para poder decirle al director de empresa, al empresario, señor, mire usted, aquí tiene estas obligaciones legales que cumplir y para ello nosotros le vamos a ayudar de esta manera o de esta otra. Pero es bastante similar hasta el momento la legislación. Ahora, ¿qué es lo que hay últimamente en materia de riesgos laborales? Existe la norma internacional de la ISO, la 45003, que es del año 2021 también, pero que es voluntaria. O sea, los países o las empresas pueden voluntariamente acceder a esta norma. Tiene la gracia, no es una norma que tenga que ver con la calidad, sino que ordena los procesos, más que nada. Al igual que casi la mayoría de las normas ISO, especialmente las de calidad, ordenan los procesos más que hablar de calidad, porque claro, no pueden saber de todo. Pero esa es la situación. No hay grandes avances en el plano, diría yo, legal. Ahora, en materia de trabajo profesional, propiamente dicho, yo he observado alguna diferencia que se aprecia, especialmente en las empresas mineras, que es una situación que comparten ambos países. Nuestros países son países mineros, países extractivos. Bueno, y es poco más lo que sabemos hacer, entonces no nos queda más remedio que utilizar nuestras riquezas naturales. Por lo tanto, en las empresas se trabaja activamente porque el costo social del accidente de trabajo aquí es muy alto. Es muy alto y especialmente grave si no hay formalización. La informalidad es menor que en Perú, bastante menor, porque aparte de la sanción social, hay una sanción legal que es bastante fuerte cuando un trabajador se accidenta y no está protegido por lo que llaman aquí las mutualidades, que son asociaciones de empleadores, que por sectores van, no hay muchas, hay 3 o 4, hay exactamente 4 en realidad, que van agrupando a las empresas en una especie de seguro, que le da prestaciones económicas, prestaciones de salud y prevención de riesgos. Eso es una actividad privada. Hay una mutualidad que es pública, que está destinada a aquellos trabajadores autónomos o trabajadores de empleadas de casa particular, por ejemplo, las que deben estar obligatoriamente por ley en este seguro. Esa es la situación, no hay grandes diferencias, excepto quizás en el trabajo profesional. Aquí se ha procurado trabajar bastante activamente para evitar, yo diría que más para evitar, son conductas de evitación, para evitar las sanciones que por amor al prójimo. Y a su entender, ¿quién es el responsable de un manejo de un programa de riesgos psicosociales en una empresa? Bueno, primero que nada, el principal responsable de los riesgos de la empresa es el director, el gerente. De cualquier programa, eso es una responsabilidad que no puede eludir por ningún motivo. Si es un hospital, es el director médico o el director. Si es una empresa, es el ingeniero que está de gerente. Eso hay que quede clarísimo. Ahora, en términos técnicos, la persona, le voy a dar el ejemplo de Colombia. Por ejemplo, en Colombia, la ley dispone que para aplicar los cuestionarios de prevención de riesgos psicosociales o de estudio de los factores de naturaleza psicosocial, debe ser un psicólogo. Y este psicólogo debe tener algunas condiciones. Por ejemplo, debe tener un curso de 3 meses en psicología ocupacional. O sea, no puede ser cualquier psicólogo. Puede ser hermosa en muchos sentidos, pero las cualidades más encantadoras en una mujer son básicamente 3. Y por favor... Bueno, yo también estoy de acuerdo que las cualidades de una mujer son más de 3, pero bueno. Sí, bueno. En todo caso, esa es una pista que nos dice que tiene que ser una persona profesional, pero con preparación.
en estos temas. En esto no se puede improvisar porque el riesgo de cometer errores es muy alto. Ya vimos que por una parte se caía en los accidentes fatales cuando se actúa mal en prevención de riesgos laborales o en el suicidio cuando se actúa mal en materia de prevención de riesgos psicosociales. Esto del suicidio lo vamos a ver durante el programa de perfeccionamiento, porque uno de los países donde más está estudiado es en Suecia y también en Holanda. La gente se suicida cuando es hostigada permanentemente en el trabajo. De hecho, el objetivo del acosador es la muerte administrativa del acosado, es decir, que se marche de la empresa. Pero a veces esta muerte no es solamente administrativa, es real y dolorosa y física. Claro, acá también se ha visto el tema al momento de normar cómo, o sea, quién tenía que hacer medicina ocupacional y se comenzó a normar los requisitos para ser médico ocupacional, pero no hay una norma para hacer las otras clases de profesionales, ¿no? O sea, acá la psicosociología no hay una norma que diga que lo tenga que hacer un profesional de psicología. Y a veces los médicos ocupacionales, al encargarse de la psicosociología laboral, cometen mucha impericia, o sea, tratan de hacer lo lógico, ¿no? O sea, agarran, traen una herramienta evaluativa, la desarrollan, ¿no? Y tratan de arreglar el tema dependiendo qué es lo que les sale, pero de manera intuitiva muchas veces y a veces, no a veces, muchas veces cometemos el error de afrontar este tipo de situaciones sin el nivel de experiencia y el nivel de conocimiento que se tiene. Yo creo que así como norman quién tendría que ser médico, acá también debería ser quien se encarga de aquellas situaciones psicosociales. Y lo mismo con la ergonomía, ¿no? Hay personas que dicen conocer ergonomía y hacen cualquier cosa. Y lo peor de todo es que al final el que lo paga es el trabajador, ¿no? Al momento de no controlar efectivamente los peligros, pues el trabajador es el que lo sufre. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Parece que no. Bueno, doctor López, muchísimas gracias por su intervención. De verdad la he disfrutado bastante, así como creo que yo la he disfrutado todos los asistentes. En nombre de la Universidad Norbert Wiener, de su director de posgrado, el señor Raffo, de la señora Doris Naula, que es la directora, y de Patricia Ramos, y en mi personal agradecimiento. Ojalá el tiempo nos dé para volvernos a ver en cualquiera de las dos circunstancias. Muchísimas gracias y bueno, a todos ustedes los esperamos con los brazos abiertos en este curso de especialización que se va a estar muy interesante, como todos los que hemos hecho anteriormente. Muchísimas. Claro que sí, Fermín. Entonces vamos a recordarles a todos nuestros invitados que se encuentran aquí en sala que este programa de especialización en psicosociología laboral pues va a iniciarse ya en pocas semanas. Entonces vamos haciendo extensivo nuevamente. En el chat tenemos el correo y tenemos el contacto también de Melanie para que ustedes puedan comunicarse y de esta manera ser parte de este proceso muy importante, el cual el día de hoy nos han regalado de una manera muy resaltante, haciendo referencia a estos riesgos físicos y psicosociales que debemos de tener presente en nuestras labores. Entonces, agradecemos a todos por su participación y estamos reencontrándonos en un próximo evento. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por la compañía y por escucharme. Claro que sí. Claro, doctor, algunas palabras finales para nuestra
audiencia. Solo recordarles que, muy brevemente, que me parece que en la penúltima lámina de las que les he mostrado, tengo una referencia a un programa que hicimos en una empresa peruana sobre la aplicación de Listas 21, y luego aprovechamos la circunstancia que cuando estábamos aplicando, una empresa bastante grande, eran 800 trabajadores aproximadamente, cuando estábamos aplicándolos, pues hubo una huelga en la empresa. Entonces el proceso se interrumpió. Estábamos evaluando los riesgos psicosociales y aparece una huelga. Pero después de unos 2 o 3 meses, se volvió a aplicar a la otra mitad. Más o menos, habíamos llegado a la mitad de trabajadores ya encuestados, y después de la huelga pues encuestamos a la otra mitad. Entonces quedó, diríamos, una situación de grupo control natural. Fue muy interesante. Publicamos un pequeño trabajo y está referenciado en la penúltima lámina de las que les he mostrado, de un estudio que se hizo en Perú, en Lima. También con los métodos de seguridad basada en la conducta trabajamos, como algunos de ustedes saben, especialmente Fermín debe recordar lo que yo lo he citado, en el metro de Lima, en la línea 1, el tramo 2. Aplicamos allí el método que les menciono de seguridad basada en la conducta con bastante buenos resultados. Naturalmente, eso sí, hay limitantes en el programa que se refiere básicamente a los riesgos psicosociales y al estrés en particular. Pero siempre habrá un momento para conversar sobre estos temas que van un poco más allá de los riesgos psicosociales, van directamente a los riesgos físicos y la contribución que el psicólogo puede hacer ahí. Interesante. Gracias. Claro, gracias a usted también, doctor. Entonces, Fermín, nos despedimos y estamos seguros que todos los que están en sala van a ser extensivo de nuestro programa de especialización en psicosociología laboral, y estamos reencontrándonos en este inicio que ya está muy cerca. Buenas noches, cuídense todos. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por participar. Buenas noches.